Vean, he visto que ya me han remitido algunos sus trabajos para el día de hoy. Tenemos el plazo para entregarlo. Los revisaré y haré posteriormente algunos comentarios sobre los mismos. Vale la pena indicar que, producto de este mismo caso, que yo les dejé que me hicieran un análisis jurídico en relación a que si las acciones que estaba haciendo el Ministerio Público y el juzgado no contravenían la Constitución, sino contravenían una ley constitucional como lo es la ley electoral y de partidos políticos. Resulta que el día de hoy uh, el secretario general de la OEA, allá precisamente en la sede de la OEA, hizo unos señalamientos bastante delicados en relación a cuál fue su visión de la entrevista que sostuvo con las autoridades del Ministerio Público. Es indudable que a una autoridad como lo es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, él representa una entidad que es sujeto del derecho internacional público. Para dirigirnos a ellos tenemos que ser muy cuidadosos hasta en el manejo de nuestra terminología, en el manejo de nuestra deferencia, en el manejo de nuestra educación. No estamos hablando con Perico de los Palotes, sino que estamos hablando con Almagro, que fue un expresidente de un país sudamericano y hoy es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Resulta que hoy presentó su informe. Y el informe que él presenta en el seno de la OEA no es un informe aceptable para las autoridades guatemaltecas, toda vez que el secretario general de la OEA sigue señalando que existen procedimientos legales que está utilizando el Ministerio Público para socavar la voluntad popular de la mayoría de los guatemaltecos en el proceso de selección de su candidato presidencial y vicepresidencial. Incluso indica el propio Almagro que el Ministerio Público ha pretendido presentar denuncias en contra de él. Imagínense ustedes. Esto desdice mucho el nivel cultural de las autoridades guatemaltecas, sobre todo del Ministerio Público. Es como que venga el secretario general de Naciones Unidas y lo increpemos y le faltemos el respeto. Es un sujeto del derecho internacional público. Bueno, así las cosas, entonces, esto viene a ser como el elemento que cierra, no cierra, sino que deja previsto que la comunidad latinoamericana agrupada en la OEA ha recibido un análisis de la situación que se está viviendo en el país, que no es nada bonancible. Se sigue creyendo que no se quiere respetar la voluntad popular del pueblo de Guatemala. Bueno, pero ¿qué más puedo decir yo de esto? Se estaba viendo las noticias y tengo entendido que hay una concentración de la población, ¿verdad? Porque tengo entendido que se va a presentar una acción de amparo el día de hoy por parte de las autoridades, por parte del partido político que ganara las elecciones. Entonces, estas son circunstancias pues que marcan perfectamente el tema de lo que yo dije originariamente, del conflicto constitucional que se está presentando
en el que un juez ordinario pretende invadir la esfera constitucional establecida en la propia Constitución y en la ley electoral y de partidos políticos. Ya decíamos, es la propia ley constitucional que se denomina Ley Electoral y de Partidos Políticos la que tiene establecidos los procedimientos sancionatorios para los partidos políticos, ¿no? Y no es un juez ordinario al que le corresponde conocer asuntos. Y claramente la ley constitucional lo dice, señores Tribunal Supremo Electoral, estas son sus competencias. Y en la ley del organismo judicial y en el Código Procesal Penal y otras leyes penales encontramos las propias competencias que son de los jueces ordinarios. Por lo tanto, cuando un juez ordinario con sus resoluciones invade la esfera o la competencia, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, nos encontramos ante un conflicto constitucional. Y esto nos trae a cuenta entonces definir nuevamente qué es un conflicto constitucional. Dice que un conflicto constitucional se produce cuando una persona, un órgano público, con su acción, o sea, con su hacer, con o omisión, dejar de hacer, genera como resultado, dice, una infracción valórica, formal o sustancial en preceptos o principios contenidos en la Constitución política. Eso es entonces un conflicto constitucional. Es obvio entonces que así las cosas se nos presentan algunos avances en el tema del conflicto constitucional. Es obvio que cuando se produce un conflicto constitucional, este se da precisamente por el quebrantamiento de la Constitución y su supremacía o su presencia, más bien dicho, en el mundo jurídico exige accionar los mecanismos que otorga la propia Constitución y la propia ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad para tratar de resolver y lograr la plena eficacia de la Constitución. Decíamos entonces que nuestro ordenamiento jurídico reconoce básicamente tres mecanismos procesales para la defensa y protección de la Constitución. Y esas tres garantías se les conoce como acción constitucional de amparo, inconstitucionalidad de leyes a casos concretos, inconstitucionalidad de leyes de carácter general, total o parcial. Estas dos se inscriben dentro de lo que se denomina el control de constitucionalidad. Y en tercer lugar, el habeas corpus. Por lo tanto, resulta indubitable que la sentencia dictada en un proceso jurisdiccional es el medio más eficaz con que cuenta el mundo civilizado para resolver un conflicto de esta clase y restablecer como derivado la vigencia plena de la Constitución política. Si vemos, seguimos todos gravitando en el ámbito de la legalidad constitucional. La ley nos ofrece esa serie de dispositivos para que los organismos, en este caso un órgano público del Estado, ha infringido una ley constitucional. Me refiero básicamente al juez que ha ordenado la realización de esas pesquisas en el Tribunal Supremo Electoral. Y ha ido mucho más lejos, que se ha permitido suspender a un partido político, que es una competencia que es propia del Tribunal Supremo Electoral. Así las cosas, entonces, la justicia constitucional
se encuentra institucionalizada para decidir aquellos casos controvertidos que surgen precisamente de su aplicación. Eso significa entonces que nos estamos refiriendo a los conflictos constitucionales. Por lo tanto, al derecho procesal constitucional lo que hace es proporcionar esa serie de elementos procesales y constitucionales, ¿verdad?, para evitar la transgresión a la normativa constitucional, o bien cuando ésta ya ha sucedido, también sirve para reparar ese daño causado. Así las cosas, entonces el autor Rubén Hernández Valle señala que al derecho procesal constitucional le corresponde ciertamente, dice él, estudiar los instrumentos de la jurisdicción constitucional. Y básicamente dice la magistratura y los procesos constitucionales destinados a solucionar los conflictos constitucionales. De ahí entonces que se haga hincapié a Hans Kelsen, que fue Hans Kelsen quien de manera originaria teorizó la solución a los conflictos constitucionales a través de tribunales constitucionales previamente establecidos. Y decía él que esto no es una competencia propia de los órganos jurisdiccionales ordinarios, sino que debe de ser precisamente a esos tribunales constitucionales, ¿no? Bueno, esto de los conflictos constitucionales, en buena medida, pues a quien le corresponde tener el control jurisdiccional de los actos que atentan contra la constitucionalidad, se ha consagrado en tal circunstancia un sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad?, imprescindible ciertamente para evitar las tentaciones de extralimitarse en sus funciones el Ejecutivo, o bien en su caso cuando son regímenes asamblearios, o en su caso partidocráticos, ¿no? Bueno, este es el punto nodal entonces acerca de la reflexión de lo que es el conflicto constitucional y sus elementos, ¿no? Es de traer a cuenta entonces que hoy se concibe a la jurisdicción como facultad para ser ejercida para el cumplimiento de su función jurisdiccional. Y para ello, dice, se tiene como objeto el componente jurídico de los conflictos y la solución de los mismos a través de los mecanismos que ofrece la propia Constitución y la propia ley de la materia, que en este caso es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Bueno, ya hemos entonces definido, hemos conceptualizado qué es el conflicto constitucional y cuáles son esos elementos del conflicto constitucional. Hoy nos corresponde hablar de una clasificación de los conflictos constitucionales. Básicamente son tres las clases de conflictos constitucionales. En primer orden tenemos el conflicto constitucional entre los poderes públicos. Dice que este tipo de conflicto constitucional se produce cuando en su potestad pública un poder invade atribuciones de otro. Todos sabemos entonces que en este caso, si seguimos hablando del caso Guatemala, del caso del juez menor, del juez ordinario que ordenó realizar ciertas pesquisas en el Tribunal Supremo Electoral, se trata de un juez ordinario que no tiene competencia para invadir atribuciones que son propias del Tribunal Supremo Electoral. Así las cuestiones, entonces nos encontramos ante el primer conflicto constitucional. Recordémonos que el Estado republicano guatemalteco descansa sobre el principio de la división de los poderes. Y esa división de los poderes es un principio propio del republicanismo, es un principio cardinal. Bueno,
Y efectivamente hay otras instituciones del Estado que si bien son del Estado, pero no están enclaustrados en ninguno de los tres poderes públicos clásicos, ¿no? Sino que están fuera de ellos y tienen autonomía. Me refiero básicamente al Tribunal Supremo Electoral, que se rige por una ley constitucional. Me refiero a la Corte de Constitucionalidad, que es un tribunal de jurisdicción privativa, que se ejerce, que se organiza y se desarrolla a través de la propia Constitución y de una ley constitucional que se llama Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Entonces, la Corte de Constitucionalidad, si bien no está implicada dentro del Estado propiamente dicho, sino que goza de una independencia, al igual que el Tribunal Supremo Electoral, que gozan de una independencia, ¿no? Que no están supeditados, oígase qué interesante, no están supeditados a los otros poderes del Estado. Igualmente es el Ministerio Público, que es una entidad que goza de autonomía y que no está propiamente u orgánicamente integrada a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sino que es un ente que goza de autonomía, que tiene a su cargo la averiguación de conductas y actos que son constitutivas de delito e iniciar la persecución penal, ¿no? Entonces son entes que la estructura jurídica de la organización del Estado les ha dado un tratamiento diferente a los tres poderes decimonónicamente conocidos, como lo son el Tribunal, como lo son, perdón, la Corte Suprema de Justicia, el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, ¿no? Bueno, esto nos lleva entonces a plantearnos que cuando se produce un conflicto en que la autoridad infringe con sus actos los preceptos constitucionales, le corresponde a la justicia o jurisdicción constitucional tratar de dirimirlos, ¿no? Porque si estos conflictos no se deciden como históricamente ha sucedido, poniendo en práctica los instrumentos de defensa de la Constitución, pueden producirse mecanismos autotuteladores. ¿Y cuáles podrían ser esos mecanismos autotuteladores a los creados por la propia población? Que podría ser una guerra civil o un golpe de Estado, ¿verdad? Bueno, hoy entonces consecuentemente los tribunales constitucionales emergen como órganos idóneos y racionales para decidir todos esos conflictos constitucionales, toda vez que al estar fuera de los poderes públicos sus decisiones no rompen el equilibrio que la Constitución establece en el ámbito de las funciones de cada uno de los poderes, ¿no? Bueno, y así actualmente, por ejemplo, en Europa continental y en América se han establecido tribunales constitucionales. Puede decirse entonces que la justicia constitucional funciona garantizando el imperio de la Constitución a través de la solución de esos conflictos por medio del proceso. De esos precisamente, utilizando el proceso para la solución de esos conflictos constitucionales que muchas veces se producen entre los poderes públicos. Bueno, hemos hablado entonces del primer conflicto constitucional, que es el conflicto constitucional que se produce entre los poderes públicos, que casi el conflicto que les dije para que analizaran y que he estado yo comentando, casi tiene características de un conflicto constitucional entre los poderes públicos, reconociendo pues efectivamente que el poder judicial es un poder público y que el Tribunal Supremo Electoral pues no está propiamente dentro de ninguno de los tres poderes públicos, pero sí es un órgano del Estado, ¿verdad?, que se rige por una ley constitucional.
y que percibe fondos del Estado, que tiene características de casi público, y en las que, por ejemplo, el juez séptimo de instancia penal que profirió esa resolución ha invadido competencias que son propias del Tribunal Supremo Electoral. Resulta que también existe otra clase de conflictos constitucionales, que es el conflicto constitucional que se produce o se da entre el Estado y los particulares. Dice que este tipo de conflictos se produce cuando el Estado, al usar su autoridad, violenta cualquiera de los derechos que a los habitantes de la nación les asegura la Carta Fundamental, o cuando estos órganos públicos alteren con sus actos la estructura o estabilidad del Estado. Esta clase de conflictos, pues en algunos casos la competencia para conocerlos podría ser de un tribunal constitucional, o en otros casos podría otorgárseles a salas constitucionales de la Corte Suprema, o bien puede encargárseles a otros tribunales. Ya vimos cómo está establecido el sistema de competencias en nuestro país, en el que como nuestro sistema es un sistema combinado del sistema concentrado y del sistema americano, vemos que tanto la Corte Suprema de Justicia como las Cortes de Apelaciones y tribunales ordinarios tienen competencia para conocer de asuntos en materia constitucional. Hablo del amparo, hablo del control constitucional de las leyes y hablo del habeas corpus. Pero agregado a ello tenemos un sistema concentrado de control constitucional, el cual se materializa y se refleja a través de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, salimos entonces de los conflictos que se producen entre el Estado y los particulares, que es aquel tipo de conflicto en que el Estado, a través de su autoridad, a través de acciones u omisiones, violenta cualquiera de los derechos que los tribunales, que los habitantes de la República les garantiza la Carta Fundamental, o sea, la Constitución. Hoy hablemos de los conflictos entre particulares. Dice que este tipo de conflicto entre los particulares se produce cuando un sujeto, con su acción u omisión, violenta, dice, las garantías constitucionales de otro. Puede decirse en general que tales conductas están sancionadas como delitos y para conocer de ellos tienen competencia los tribunales comunes. Si la violación constitucional no está tipificada como delito, existen mecanismos residuales de protección que se denominan en general amparos constitucionales, ¿no? Entonces vemos que existen entonces los conflictos constitucionales entre los particulares. Hoy expliquemos brevemente algunas características principales del conflicto constitucional. El conflicto constitucional tiene las siguientes características. Dice, conflicto constitucional es un conflicto nacional que hoy tiene una solución pacífica y que es resuelto por un tercero, o sea, el juez, y puede surgir, como se ha indicado, entre particulares y el Estado o entre poderes públicos del propio Estado. La segunda característica del conflicto constitucional presupone la existencia de un ordenamiento jurídico contemplado en lo esencial por la Constitución política, empero también por la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, sin el cual no puede haber un conflicto susceptible de ser resuelto jurisdiccionalmente. Hoy vemos en nuestro país que producto de la creación del Tribunal Constitucional, hoy la gama de acciones constitucionales hacen que dicho tribunal tenga un trabajo arduo. Así las cosas, entonces, la otra característica del conflicto constitucional
es que puede ser objeto de este conflicto toda violación constitucional susceptible de protección jurisdiccional. Ello incluye, como hemos dicho, al propio Estado, a las personas de derecho público que lo representan, a las personas en general y las cosas, ¿no? Esta es entonces la tercera característica del conflicto constitucional. Y pasamos a una cuarta característica del conflicto constitucional. La cuarta característica nos indica que los tribunales constitucionales deben de contar con jurisdicción suficiente para resolver los conflictos propiamente contenciosos e intervenir a través de la denominada jurisdicción de certeza en el control preventivo de las leyes. La otra característica del conflicto constitucional descansa en que la jurisdicción de los tribunales comunes de países que adoptan el sistema concentrado de control jurisdiccional no alcanza la posibilidad de solucionar el conflicto constitucional, salvo en aquellos casos en que la propia Constitución lo estipule, ¿verdad? Y en nuestro medio ya expliqué yo esto, que por buena suerte nosotros tenemos un buen sistema de justicia constitucional en el que tanto jueces ordinarios como un tribunal especializado tienen a su cargo el control de constitucionalidad. Estas serían entonces las características del conflicto constitucional. Existen, por supuesto, algunas formas de solución del conflicto constitucional que no son estrictamente jurídicas, ¿no? El derecho procesal constitucional reconoce tres formas de solución del conflicto constitucional, a saber, que no son jurídicas, ¿no? La primera de ellas es la autotutela, también conocida como autodefensa. Es como hacerse justicia con mano propia. Dos, la autocomposición, un arreglo entre las partes en el conflicto. Y tercero, el proceso, ¿no? Esas son las tres formas que se reconocen extrajurídicas para solucionar el conflicto constitucional. Bueno, la doctrina especializada recomienda el uso del proceso como forma de solución del conflicto constitucional. Y muy excepcionalmente, el propio sistema puede aceptar o contemplar mecanismos autocompositivos y debe rechazar enfáticamente el uso de la autotutela. El mejor ejemplo de un mecanismo de justicia de autotutela fue lo que sucedió ayer en el departamento del Quiché, en el que unos individuos fueron a cometer un delito en contra de una señora a quien le acertaron unos balazos, y dicha señora fue conducida al hospital. La policía logró aprender a los responsables, pero cuando la población tuvo conocimiento de que había fallecido la persona, extrajeron por la fuerza de la patrulla de la Policía Nacional Civil a los dos sujetos, les infligieron un castigo y posteriormente fueron incinerados, fueron quemados. Este es el peor ejemplo de una justicia de autotutela o de autodefensa. Esto regularmente se produce cuando la población deja de confiar en sus autoridades, cuando la población deja de tener confianza en las autoridades. El otro mecanismo de autodefensa que viene a noticias, lamentablemente, creo que sucedió el viernes o día sábado, en la zona 10, cuando un delincuente se acerca a un vehículo, saca un arma, la pone del lado donde está el piloto, pero pareciera ser que el arma que él llevaba era de juguete, pero la persona que estaba dentro del vehículo no logró llegar a razonar que de eso se trataba
y le infringe se mira, no sé si es uno o dos disparos que le insertan en la humanidad al delincuente y este sale viendo y a los pocos metros cae, ¿verdad? Estos son mecanismos de autodefensa, ¿no? Alguien me preguntará, ¿estos son legales? No. Y decía yo que esto los utiliza la población cuando se ve abandonada de que las fuerzas de seguridad que les corresponde hacer ese tipo de actividad de prevención no la realizan y no le dejan alternativas a la población y hacen este tipo de asuntos, por lo que debe de reforzarse el Estado de Derecho en el sentido de dotar a la Policía Nacional Civil de los instrumentos necesarios para poder prevenir el delito y ejercer sus funciones como correspondan y resguardarnos a los ciudadanos nuestra seguridad. Hablé entonces de ese mecanismo de la autotutela, que es la solución del conflicto por la acción directa de uno de los sujetos involucrados en él. Etimológicamente el concepto de autotutela significa defenderse o cuidarse a sí mismo. Representa la forma más primitiva y arbitraria de la solución al conflicto. Se denomina también autodefensa y en virtud de ella cualquiera de los sujetos involucrados en el conflicto acciona para resolverlo por mano propia. Como hemos dicho, es una forma primitiva y la más veces injusta de poner término a un conflicto. Vamos con un mecanismo de solución de autotutela que se está experimentando en el mundo. Pero sobre este punto previamente vale la pena indicar que Couture en relación a esto ha indicado que es la reacción directa y personal de quien se hace justicia con mano propia. Representa el imperio de la ley en manos del más fuerte, en el que resulta triunfador no siempre quien tiene efectivamente la razón, sino que cuenta con los medios coercitivos para imponer su decisión. En el ámbito internacional, el peor ejemplo de eso es la guerra. Representa el caso más típico de autotutela en la que la solución de los conflictos internacionales. Verbigracia, Ucrania, Rusia. Bueno, salimos entonces de la segunda forma de solución de los conflictos constitucionales y que reconoce el derecho procesal constitucional. Luego tenemos precisamente la autocomposición. La autocomposición es una forma de solución del conflicto que opera cuando las partes le ponen fin directamente mediante un acuerdo de voluntades que extingue el conflicto. Presupone evidentemente la existencia de un conflicto y su posterior solución por una acción voluntaria de las partes comprometidas. En el mundo jurídico, recientemente, la voluntad de las partes se desarrolla en forma natural en el ámbito de las convenciones reguladas por el derecho, ¿no? Esta es entonces en buena medida la gran diferencia que existe entre la autocomposición y, como hemos señalado, la autotutela, ¿verdad? Que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Y, por último, la gran lucubración racional que ha puesto el ser humano para resolver los conflictos constitucionales y que lo hace a través del proceso. Se define generalmente al proceso como un conjunto de actos procesales unidos por una relación procesal, los cuales, normados por un procedimiento, tienen por objeto la solución de un conflicto de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada. El proceso, entonces, es una relación jurídico-procesal compleja,
limitando en su competencia específica y sirve para que las partes del tribunal puedan realizar los actos procesales que lo integran. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de un acto procesal? La introducción, una demanda es un acto procesal, una querella es un acto procesal, el escuchar a unos testigos es un acto procesal, la realización del debate es propiamente un acto procesal, la sentencia es un acto procesal. Es para que tengamos algunos ejemplos de qué son los actos procesales. Son aquellas actividades que puede realizar el juez y las partes, ¿no? Actos procesales. Así las cosas, entonces esto nos lleva a explicar que la justicia constitucional nos hace acopio de la serie de, nos explica por un lado esta serie de conflictos constitucionales y cómo el derecho procesal constitucional reconoce estos tres mecanismos que son, como hemos dicho, la autotutela, o sea, la autodefensa, la autocomposición y finalmente el proceso. El proceso entendido como el camino dialéctico en forma unilineal, compuesto por una serie de etapas, las cuales tienen que ir siendo cumplidas una en pos de otra. No podemos adelantarnos a una etapa porque estaríamos violando el debido proceso, ¿no? Entonces el proceso, así entendido como uno de los aportes más racionales que se ha hecho a la humanidad para solucionar los conflictos constitucionales. Bueno, iré culminando con esto por acá y quiero comentarles y pedirles que empezaré ya a hablar, iré combinando con este texto ya, empezaré a hablar sobre la acción constitucional de amparo. Tenemos dos documentos, uno que es el prontuario y el otro que son las incidencias procesales en materia de amparo. Primero explicaré las incidencias procesales en materia de amparo, haré una comprobación de lectura de ese texto y que tendrá una ponderación, y el prontuario necesariamente es bueno tenerlo porque iré dejando tareas sobre cada uno de esos actos procesales que están contenidos en el prontuario de derecho procesal constitucional. Dentro de pocos minutos haré el examen extemporáneo de derecho constitucional de la sección K, así que estoy altamente agradecido por haber tenido la amabilidad de haberme escuchado y indicarles entonces que es oportuno que para la próxima clase podamos ya ir contando con nuestros textos de incidencias procesales en materia de amparo y así como el prontuario de derecho procesal constitucional. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, analizaré los trabajos que ustedes han presentado y quedo de ustedes muy agradecido. Les deseo feliz tarde y muchas gracias.